Saludos familia, aquí estamos de nuevo. Espero que se encuentren bien. Manténganme sus oraciones. Yo también los tengo en mis oraciones. Gracias por permitirme eh, eh, dejarles estos videos. Gracias por escucharlos, compartirlos por favor y suscribirse porque eso ayuda a que otra gente vea esto. Acuérdense que este canal es sin cobrar ni nada. Esto es llevando semillas, ayudar a las personas. Ahora mismo lo que estamos haciendo los padres de la iglesia, por ahí vimos los padres de la iglesia que decían del bautismo de los infantes, regeneración, necesidad del bautismo, y había otro que era por qué necesitábamos el bautismo. Hoy vamos a hablar de la confirmación. Vamos a ver si los primeros cristianos se confirmaban, porque si se confirmaban los cristianos, hay un solo evangelio, se supone que nos sigamos confirmando. Como sabemos, los hermanos protestantes no creen en eso, pero si los cristianos, los primeros cristianos, creen en eso y lo predicaban, pues entonces hay que evaluarlo. Después de esto, en los próximos días vamos a hablar de la Eucaristía en los padres de la iglesia, cortito, pero yo tengo dos libros de la Eucaristía a través de los siglos, siglo I al 6 y el 6 en adelante, de los padres de la iglesia. Pero después que yo termine de hablar del purgatorio, del sacrificio de la misa, de pecados mortales, del aborto, de muchas cosas de los padres de la iglesia, vamos a centrarnos en esos dos libros para ver qué creían los primeros cristianos, porque hay un solo evangelio. Y vamos a traer esas enseñanzas de los padres de la iglesia. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a poner aquí los escritos. Acuérdense que yo soy un humilde lector. ¿Por qué soy un humilde lector? Porque yo no, ya todo está dicho. Lo que hay que leerlo y traerlo de vuelta, porque hay un solo evangelio. Y también yo no quiero que digan, el doctor Portilla dijo esto. No, yo no estaba cuando Cipriano dijo que fuera de la iglesia no hay salvación. Yo no tengo que ver nada que ver con eso. Son esos santos de allá de los siglos. Yo solamente traigo esos padres de la iglesia ahora para ver qué era lo que creían. Pues vamos a comenzar aquí con la introducción rapidito. El sacramento hay que leer la confirmación porque a veces nosotros creemos que la confirmación es necesaria para casarnos, pero no es así. Yo me confirmé hace 2 años porque yo pensaba que era cuando se casaba uno. El sacramento de la confirmación se menciona en pasajes bíblicos, incluyendo Hechos, capítulo 8, 14 al 17. Apunten eso, hermanos protestantes. Capítulo 9, 17, 19 y 6. No vamos a leerlo, leanlo ustedes en su casa. Hebreos 6, el versículo 2, que habla de la imposición de manos para conferir el Espíritu Santo. Hebreos 6:2 es especialmente importante porque no es un relato narrativo de cómo se dio la confirmación y, por lo tanto, no se puede descartar como algo único de la era apostólica. De hecho, les quiero decir la confirmación, cuando se me hizo la confirmación, después de eso, yo recibí la fuerza del Espíritu Santo porque yo estoy hablando con ustedes aquí por cámara, pero a mí no me gustan las cámaras, ni grabarme, ni que me vean, y me tranco cuando hablo, se me olvidan las cosas. Eh, Cuando me confirmaron, eso me lo dio el Espíritu Santo, la defensa de la fe. Ok. De hecho, el pasaje se refiere a la confirmación como una enseñanza elemental, ya que la confirmación, al igual que el bautismo, es un sacramento de iniciación en la vida cristiana. Leemos, por lo tanto, dejemos las enseñanzas elementales de Cristo y avancemos hacia la madurez, sin volver a poner el fundamento de la represión, perdón, de las obras que llevan a la muerte y de la fe en Dios, instrucción sobre bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Hebreos 6, 1 al 2. Este pasaje resume el camino del cristiano hacia el cielo, arrepentimiento, fe, bautismo, confirmación, resurrección y juicio. Un momentito. Gracias.
La imposición de las manos mencionada en el pasaje se refiere a la confirmación. Los otros tipos de imposición de manos, como la ordenación y la sanación, no se realizan para todos los cristianos y no serían parte de las enseñanzas básicas para el camino ordinario del cristiano, como muestra los siguientes pasajes. Los padres de la iglesia, eso lo vamos a ver ahora, los padres de la iglesia reconocieron la confirmación, a veces hablando de la imposición de las manos y otras veces de la unción con aceite, que es parte del rito. San Teófilo de Antioquía, año 181. ¿No quieres ser ungido con el aceite de Dios? Por eso somos llamados cristianos, porque estamos ungidos con el aceite de Dios. San Teófilo fue un obispo, escritor cristiano del siglo II. Tertuliano, que mucho lo escuchamos nosotros, escribió para el año 203. Después de esto, cuando salimos de la fuente, somos completamente ungidos con una unción bendita, una práctica derivada de la antigua disciplina, en la que al entrar en el sacerdocio, los hombres eran ungidos con aceite de un cuerno desde que Aarón fue ungido por Moisés. Por eso Aarón es llamado Cristo del Crisma, que es la unción, la cual, al hacerse espiritual, proporcionó un nombre apropiado para el Señor, pero fue ungido con el Espíritu por Dios el Padre, como está escrito en los Hechos, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra su Hijo Santo, a quien has ungido. Así también, en nuestro caso, la unción se aplica corporalmente, pero beneficia espiritualmente de la misma manera en que el acto del bautismo es corporal, en que somos sumergidos en el agua, pero el efecto es espiritual en que somos liberados de los pecados. Año 207, 203. Dame un segundito. Ok, este, seguimos. Tertuliano, 200, año 210. Sería suficiente decir, en efecto, que no hay alma que pueda procurar la salvación, a menos que crea mientras está en la carne. Tan verdadero es que la carne es la condición misma en la que se basa la salvación. La carne, en efecto, es lavada para que el alma sea limpiada. La carne es ungida para que el alma sea consagrada. Eso es lo que pasa en la confirmación, nos consagran. La carne es señalada con la cruz para que el alma sea fortalecida, nos fortalecemos. La carne es sombreada con la imposición de manos para que el alma sea iluminada por el Espíritu. La carne se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo para que el alma se nutra de su Dios. No pueden ser separados en su recompensa cuando están ungidos en su servicio. Qué bonito. Eso es lo que ocurre en la confirmación. Nos da fuerza. Mira, yo pienso que después de que yo cuando yo no hacía estos videos antes de ser confirmado, algo me decía "Es que los sacramentos no puedes hacerlo. Los sacramentos a nosotros nos dan fuerza, la Eucaristía, la confesión, la confirmación nos va a dar fuerza, nos va a dar los dones del Espíritu Santo a poder hacer esto. Yo tengo 40 años, yo llevo haciendo esto un año y pico, 2 años, y esto se logró con la confirmación y estar en plena comunión con el Señor Jesucristo en la gracia. Yo estoy seguro que mis amigos me ven y me dicen, ¿qué le pasa a este loco? Pero eh, es pues el Espíritu Santo. Quizás ellos no lo entienden,
lamentablemente porque todavía no han tenido esta experiencia. Pero este no soy yo me dedico a otra cosa y hago esto porque Dios quiere, porque la fuerza del Espíritu Santo. San Hipólito de Roma. Vamos por aquí. Entonces, esto fue en el año 215. Entonces el obispo pondrá su mano sobre ellos, invocando, Señor Dios, tú que has hecho que estos sean dignos de la remisión de los pecados a través del baño de regeneración. Haz que sean dignos de ser llenos del Espíritu Santo. Concede tu gracia para que te sirvan según tu voluntad, porque a ti es la gloria, Padre e Hijo con el Espíritu Santo, en la Iglesia Santa, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Después de esto, vierte el aceite en su mano y poniendo su mano sobre la cabeza de cada uno, dice, te unjo con aceite santo en Dios Padre Todopoderoso y Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Luego, después de sellar a cada uno en la frente, les dará el beso de paz y dirá, el Señor esté con ustedes. Y el que has sido bautizado dirá, y con tu espíritu. Así hará con cada uno. Año 215. Los que hayan puesto atención a su confirmación, esto fue lo que pasó. Qué bonito esto. Esto es hermoso. Y nosotros rechazamos esto. Pensamos que es algo normal. Pensamos que es para hacerlo para poder casarnos y sin saber el regalo que el obispo nos está dando en el nombre del Señor. Por eso cuando mi obispo me santificó y me confirmó, él me dijo, haz lo que tú creas. Y pues yo hice esto. Me puse a predicar, a unirme más a la iglesia y enseñar la palabra del Señor, el evangelio real. Ahora hay muchas iglesias, muchas enseñanzas, muchas doctrinas, pero me fui al principio, a la base, y encontré un gran tesoro. San Cipriano de Cartago. No se imponen las manos sobre los bautizados entre ellos, en el nombre del mismo Cristo, para la recepción del Espíritu Santo. Es una pregunta, está hablando de la confirmación, año 253. No es un invento del Papa. No se nace por la imposición de manos cuando se recibe el Espíritu Santo, sino en el bautismo. ¿Para qué? Ya nacido, pueda recibir el Espíritu Santo, así como sucedió con el primer hombre, Adán. Porque primero Dios lo formó y luego sopló en su nariz el aliento de la vida, porque el Espíritu no puede ser recibido a menos que quien lo recibe tenga ya una existencia. Pero el nacimiento de los cristianos es en el bautismo. También dijo en el año 255, también es necesario que quien es bautizado sea ungido. ¿Para qué? Habiendo recibido el carisma, la unción, sea ungido por Dios y tenga en él la gracia de Cristo. Qué bonito es. También dijo San Cipriano, pero con respecto a la afirmación de algunos sobre los que habían sido bautizados en Samaria, de que cuando los apóstoles Pedro y Juan vinieron, solo se impusieron las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pero que no fueron rebautizados. Vemos que ese lugar no toca, querido hermano, el caso presente por qué los que habían creído en Samaria habían creído con una fe verdadera. Y en la iglesia, que es una y que sola puede conferir la gracia del bautismo. Oigan eso, la iglesia es el que puede conferir la gracia del bautismo y perdonar pecados, habiendo sido bautizados por Felipe el diácono, a quien los mismos apóstoles habían enviado y porque habían obtenido un bautismo legítimo y eclesiástico, no había necesidad de que fuera bautizado de nuevo, sino que lo que se necesitaba fue realizado por Pedro y Juan,
que se hizo oración por ellos y se impusieron las manos, se invocó y se derramó sobre ellos el Espíritu Santo, lo cual ahora se hace entre nosotros, de modo que los que son bautizados en la iglesia son llevados a los prelados de la iglesia y por nuestras oraciones y la imposición de manos obtienen el Espíritu Santo y son perfeccionados con el sello del Señor. Qué pena lo que está pasando en este mundo. Ahora nuestros hermanos amados, que hacemos este canal porque le predicamos a católicos, a protestantes, a ateos, rechazan el bautismo, o sea que no quieren tener el Espíritu Santo, no quieren que se les borre el pecado original, no quieren ser hijos de Dios. Entonces también rechazan la confirmación para que no quieren que el Espíritu Santo se les selle y tampoco quieren que tengan tener los dones del Espíritu Santo, como está diciendo aquí. También rechazan la confesión del pecado, o sea que quieren vivir con todos sus pecados, rechazando la gracia del Señor de perdonar todos sus pecados. Rechazan el cuerpo de Cristo, porque parece que no quieren la vida eterna. Rechazan el pan de vida, la comunión con el Señor, el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Rechazan el sacramento del sacerdocio. Ya no quieren ser sacerdotes, no quieren nada que ver con los sacerdotes, no quieren los sacerdotes. Rechazan la unción de los enfermos, no quieren que un justo lo unja y le perdone sus pecados. Rechazan todo lo que quiere Dios darles. Rechazan todo. Rechazan su iglesia, su iglesia con las llaves del reino de los cielos, la unión con el Señor. Rechazan al Señor porque el que ustedes escuchan, a mí me escucha, el que ustedes rechazan, a mí me rechaza. O sea que, ¿qué problema? ¿Qué es lo que está pasando con estas personas? Oremos por ellas. Vamos ahora al concilio. Perdóname que me salí del tema, pero es que pensé en eso y quería decírselos. Concilio de Cartago, el año 256, dice, y en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo habló con una voz divina diciendo, a menos que un hombre nazca de nuevo de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ah, rechazan el matrimonio también, se me olvidó, porque no se quieren casar por la iglesia, por los sacerdotes, o sea que rechazan la gracia en el matrimonio. Es bien triste, y perdonen que me salga de tema. Este es el espíritu que desde el principio se cernía sobre las aguas, porque ni el espíritu puede operar sin el agua, ni el agua sin el espíritu. Algunas personas interpretan incorrectamente para sí mismas cuando dicen que por la imposición de las manos reciben el Espíritu Santo, y así son recibidos, cuando es manifiesto que deben nacer de nuevo en la Iglesia Católica por ambos sacramentos. Bendito sea Dios. Tratado sobre el rebautismo, en el año 257 se ha preguntado entre los hermanos qué curso debería adoptarse especialmente hacia las personas de aquellos que fueron bautizados en la herejía y posteriormente al dejar su herejía y huir como suplicantes a la iglesia de Dios, se arrepienten con todo su corazón y solo ahora perciben la condenación de su error, imploran a la iglesia la ayuda de la salvación, según la costumbre y tradición eclesiástica más antigua. Bastaría, después de ese bautismo que han recibido fuera de la iglesia, que solo se le impongan las manos por el obispo para su recepción del Espíritu Santo, y esta imposición de manos les brindaría el sello renovado y perfeccionado de la fe. Si estas personas que son bautizadas en iglesias protestantes se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son aceptados por la iglesia. Si lo hablamos en el video anterior, bautismo trinitario. Eso es lo que está queriendo decir. Se imponen las manos, se confirma y ya. Porque no se puede bautizar. Hay personas, hermanos protestantes, que cada vez que se cambian de iglesia, se bautizan de nuevo. Y Efesios capítulo 4, versículo 2 en adelante, dice que hay un solo bautismo. Seguimos por aquí. Por la imposición de las manos del obispo, se da el Espíritu Santo a todos los que creen. A todos los que creen.
como en el caso de los samaritanos. Después del bautismo de Felipe, los apóstoles le hicieron lo mismo mediante la imposición de las manos. Hechos capítulo 8, 14 y 17, de esta misma manera les confirieron el Espíritu Santo. Ya falta poquito. San Cirilo de Jerusalén, después de que saliste de la piscina de las corrientes sagradas, se te dio una unción, el antitipo de la que ungía a Cristo. Y esto es el Espíritu Santo. Pero ten cuidado de suponer que esto es un solo ungüento común, no es lo común, porque así con el pan de la Eucaristía, ¿ves? No creen en la Eucaristía, no creen en la confirmación, no creen en nada. Después de la invocación del Espíritu Santo, ya no es solo pan, sino el cuerpo de Cristo. Así también este santo ungüento ya no es simple o común después de la invocación, sino que es el don de la gracia de Cristo y con la venida del Espíritu Santo se hace apto para impartir su naturaleza divina. Se implica simbólicamente en la frente y tus otros sentidos y mientras tu cuerpo es ungido con el ungüento visible, tu alma es santificada por el Espíritu Santo y vivificante porque así como Cristo después de su bautismo y la visitación del Espíritu Santo salió y venció al adversario, así tú, después del santo bautismo y el carisma mística, crisma mística, habiendo puesto toda la armadura del Espíritu Santo, debes estar contra el poder del adversario y vencerlo, diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Año 350. Qué bonito poder tener estos escritos de los padres de la iglesia. David dice, me has ungido la cabeza con aceite te ungió la cabeza sobre tu frente por el sello que tú tienes de Dios, perdón, para que seas hecho la impresión del sello, santidad para Dios. San Serapión de Chimios. Oración para bendecir el crisma. Dios de los poderes, auxilio de todo, de toda alma que se vuelve a ti y se pone bajo tu mano poderosa en tu unigénito. Te suplicamos que a través de tu divina e invisible potencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, efectúes en este crisma una operación divina y celestial para aquellos bautizados y ungidos con Él en el trazado de la señal de la cruz salvadora del unigénito, como si reinados y renovados a través del baño de regeneración, sean hechos partícipes en el don del Espíritu Santo y confirmados por este sello, permanezcan firmes e inamovibles, sin daño y sin violencia. Año 350. Concilio de Laodicea. Los que son bautizados deben después del bautismo ser ungidos con el carisma celestial y ser partícipes del reino de Cristo. Eso fue un concilio en el año 362. San Pacieno de Barcelona. Sí, entonces el poder de ambos, bautismo y confirmación, mucho mayor que los carismas, es transmitido a los obispos también, lo es derecho de altar y desatar. Los obispos son los únicos que pueden confirmar personas, a menos que el obispo asigne a un sacerdote que pueda hacerlo. Igual que los exorcismos. Los obispos son los únicos que pueden hacerlo, pero los sacerdotes que ellos designan también. Ok, constituciones apostólicas. ¿Cómo se atreven algún hombre a hablar contra su obispo, por quien el Señor dio el Espíritu Santo entre ustedes mediante la imposición de sus manos, por quien han aprendido las doctrinas sagradas y han conocido a Dios y han creído en Cristo, por quien fueron conocidos por Dios
por quien fueron sellados con el aceite de la alegría y el ungüento de la comprensión, por quien fueron declarados hijos de la luz, por quien el Señor en su iluminación testificó mediante la imposición de las manos del obispo. Año 400. Código africano. Año 411, y esta es la última, dado que el concilio anterior se decretó como recuerda vuestra unanimidad, tanto como yo, que aquellos que siendo niños fueron bautizados por los donatistas y no pudiendo aún conocer el carácter pernicioso de su error, y después y después, cuando habían llegado al uso de razón, habían recibido el conocimiento de la verdad, aborrecieron su error anterior y fueron recibidos, de acuerdo con el orden antiguo, por la imposición de las manos en la Iglesia Católica de Dios extendida por todo el mundo. Año 419. Bendito sea el Señor por estos padres de la iglesia que nos explican la confirmación y nosotros podemos tener mejor conocimiento y poder ver nuestra fe reflejada a través de los siglos. Bendito sea el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdense compartir, darle share.